esta misma situación y esto te va a resolver proyectos aplicables a mayores escalas o menores. Eso Exactamente. y también va a haber quienes hagan hincapié un poco eso. Por eso es un proyecto muy flexible que quizás también propone una solución a distintos tipos de suelo, como puede ser esta especie de trípode que, para adaptar un poco en momentos de mayores pendientes o inclusive en momentos de sumergirse en la nieve, en el agua. Es como trabajar en dos prototipos distintos, ¿no? Que trabajan en conjunto, ¿no? Y poder a esa situación. Me parece interesante. Yo creo que tendrías que buscar ahora realmente un material noble, innovador o reciclado, un poco ya la búsqueda personal de cada uno. Qué material podrías agarrar esta situación de estructura laminar o de estructura que se puede ir plegando y hacerlo, ¿no? Claramente se viene a la cabeza placas de acero, madera, cartón, o sea, hay infinidad de posibilidades, papeles. Sí, eh, tela. exactamente. Pero nada, para mí serían como elementos rígidos que se pueden repetir, pueden generar espacio y ahí está la búsqueda también ya más programática de cómo se pueden agrupar estas formas, para qué puedo dotar de servicio de estas formas. A ver, encerrar un espacio que puede llegar a servir para vacunatorio, para tener heridos adentro, para funcionar como un hospital, para funcionar como unas pequeñas habitaciones o habitáculos, para un montón de infinidades que cada uno va a ir direccionando hacia el punto de vista que quiere, ¿no? Claro, es lo que hablábamos más temprano con algunos de los compañeros. Justamente eso, a veces se puede puede cumplir una función. Seguramente vamos a tener módulos y grupos de módulos, y a veces quizás también está bueno pensarlo como un grupo de módulos y que un sector cumpla una función, otro sector cumpla otra función, como para cubrir la mayor cantidad digamos, De de terreno necesidad. posible, de Claro. necesidades, exactamente. Una parte de sanitario, otra parte habitacional, otra parte de cocina, módulos que se pueden ir repitiendo y, bueno, y generar, entre comillas, podríamos decirlo, un grupo ya funcional completamente. Sí, sí, Bien, sí, me parece bien, bien. interesante y me parece bien. Seguramente va a aparecer un elemento o otro elemento que quizás te resuelva las uniones. Nosotros también tenemos algunas sugerencias para mostrar y hay algunas coincidencias en cuanto a este trabajo. Quizá vos con un elemento que vendría a ser una placa, por ejemplo, ya sea triangular o de determinada geometría rara, lo interesante sería también enseriar esta situación, ¿no? Por ejemplo, que todas esas capas o todas esas caras de este origami no fueran quizás la misma placa, ¿no? Que una Claro, placa que tenga poco desperdicio. Es como buscarle la geometría. Imagínate, por ejemplo, si definís, pues, no sé, quiero laburar con unas placas de USB o de fenólico. Qué sé yo, hay que averiguarse un poco el módulo. Ahora, estos trabajos objetuales, la idea es tener menos desperdicio, saber los módulos con qué estamos trabajando. Por ejemplo, viene de 1,22 por 2,44 las placas de madera generalmente. Entonces, empezar ahí ya el diseño por parte tuya de decir, bueno, agarro, compro 100 placas de madera y no sé, por ejemplo, hacer determinado corte de la placa. Por ejemplo, si una placa, a ver, voy a tratar. Si una placa viene de 122 por 2,44 centímetros, ver la forma de cortar la placa y de tener las para mismas. tener el menor desperdicio posible. Exactamente, te diría que lo ideal sería buscar la forma de que no tenga desperdicio. Entonces, quizás con una placa que vos empecés a hacer unas triangulaciones y que queden dividir toda esta placa en elementos iguales y en seriados, por ejemplo, sería un gran valor arquitectónico y material para este proyecto. Sí, ahí el desafío va a estar en cómo se resuelven las distintas situaciones programáticas, lo que vos hablabas recién. Cómo podés resolver un vacunatorio o un comedor, no sé, X, Sí, quizás con el X mismo programa. espacio o la distinta conjunción de espacios, resolver eso desde un vacunatorio para tal cantidad de personas o unos habitáculos independientes por tema de pandemia y COVID para no. Entonces es buscar un poco ese módulo programático.
Me parece interesante como punto de partida. Yo creo que ahora con los que vamos a ver seguramente más chicos y lo que vamos a mostrar, vamos a salir un poco mejor parados para la próxima clase. Así que bien. Bueno, gracias. ¿Quién se anima a seguir ahora? Para mostrar. ¿Se escuchó? Porque se me cortó. Sí, más o Sí, menos. Que tengo algo para mostrar. Dale, 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 mostralo. Ahí comparto. Eh, Bueno, esto lo estuvimos haciendo con Martina y Edwin, que lo estuvimos charlando hace bueno, en el tiempo que tuvimos. Ujú. Y ahí está. Bueno, como antecedentes buscamos lo que es la arquitectura neumática. ¿Dónde se ve? No sé qué se está viendo. Sí. Se ve Se la... ven 2 diapositivas. Ajá, ajá. Para. Es que tengo 2 pantallas, voy a sacar la otra. Ahí está. Bueno, esto lo tomamos como un concepto de arquitectura neumática, por lo que es la parte más efímera, y bueno, y al ser planteado ante situaciones de catástrofes, es un material, la verdad, que estructuralmente se soporta con el aire. Bueno, y mucho no pudimos leer porque nos pusimos a hablar y a ver un montón de cosas, pero este es un ejemplo de una casa de té de un artista que es Kengo Kuma. Y bueno, y se ve cómo la forma de la geometría va armando toda la estructura, y es una casa que tiene 20 metros cuadrados. O sea, es bastante grande, o sea, que se podría plantear para el proyecto que están pidiendo ahora. O sea que básicamente son como una especie de globos que son autoportantes que nada, a través del aire se soporta y me imagino que debe tener una condición aislante interesante. Sí, y por el espesor más que nada que se genera, como se ve acá, el espesor como de los muros, por así Ujú. decirlo. Sí, va a pasar un poco lo mismo, quizás, bueno, a lo mejor son como cascarones, no sé, me imagino, en un X proyecto, para que sea un proyecto flexible y que también que responda a distintas necesidades, a distintos programas. A lo mejor se puede manifestar en forma de cascarón, como pasa con los globos aerostáticos, que un módulo puede ser un habitáculo como el que tenés acá, 2 módulos pasan a ser otra cosa, y así, una asociación quizás de módulos que te van resolviendo distintos programas. Claro, de las distintas necesidades. Ujú. Sí, habría que identificar también cómo funciona este tipo de arquitectura, ¿no? Si estos globos se mandan a hacer, de qué material son, cómo son las uniones entre ambas partes, entre las caras, tiene alguna protección por el fondo que parece que tiene como una especie de tela protectora también. Nada, es como empezar a descubrir un poco esa situación, ver la potencialidad de cada material, ver de dónde se podría llegar a conseguir en caso hipotético si lo tenemos que hacer acá en Sudamérica y Argentina. ¿Cómo se apoyaría en un terreno con pendiente, un terreno donde hay crecidas de agua? Cómo resolvería el apoyo con el terreno, entonces un poco quizás también empieza a aparecer esa dualidad que recién vimos con el tema de, nada, quizás existe la posibilidad de armar unas plataformas de tal forma que sustenten un poco esta relación con el terreno, que se puedan elevar o se apoyen por un lado y después aparecen unos pilotos, entonces quizás ya empezar a trabajar con estas
dos operaciones, ¿no? Una base donde se puede llegar a sentar y esta plataforma o esta especie de globo que me imagino que tiene que estar despegada al piso, a Sí. sentarse sobre otro elemento, ¿no? Sí, pasa algo en relación también al proyecto que vimos recién, al antecedente anterior, que se va a empezar a dificultar, no dificultar, va a ser también parte del desafío cómo se empiezan a crear los distintos espacios, distintas situaciones espaciales, cómo llegamos a un semicubierto, cómo podemos resolver algo totalmente cubierto, un espacio al aire libre. Ujú. Creo que, bueno, ese es entrar en proyecto, pero bueno, que no sea solo un elemento puntual que resuelve solamente un espacio cubierto, sino que brinda a todo el proyecto distintas calidades espaciales. Sí, y sobre todo vamos en estos proyectos, por eso te digo, hay que ahora empezar, hay que investigar un poco más, ¿no? De qué es este material, cómo se puede llegar a replicar acá en Argentina, cómo son esas uniones, que se pega, es aerostático, se utiliza una capa. Entonces empezar, este proyecto es para resolverlo constructivamente, ¿no? E idearlo y ser Ujú. inclusivo con nuestro sistema y realmente saber cómo se construye este prototipo. Entonces, tenemos a la mano un proyecto que es súper acotado, por así decirlo, porque trabajamos como en un módulo y en estos elementos más objetuales, que pueden ser divisorios de una foto, por ejemplo, pero tenemos que tener esa calidad y el control del proyecto constructivamente, cómo pueden llegar a ser estas uniones, se tiene que despegar del piso o no. Entonces, nada, hacer un poco más de hincapié en eso me parece interesante, pero habría que hacer nada, zoom in y averiguar, empezar a investigar este material, cómo funciona y todas esas cuestiones. Claro. Sí, la búsqueda de antecedentes no quiere decir que vayamos a hacer esto que están mostrando ahora, sino bueno, es una evolución que la vamos a ir teniendo pasando las clases. Pero bueno, también me parece algo innovador, que está bueno y quizás puede ser un camino a seguir. Ujú. Bueno, ahí está, también está este otro ejemplo, que ahí más o menos eh, se ve como si fuera como un compresor, o sea, lo hablamos como si fuera los castillitos inflables de los niños, de los cumpleañitos, Sí, De sí. los peloteros, ahí algo así. los que vean esas como, sí, ¿cómo se llaman? Los compresores de aire que arrojan bastante aire y alcanzan que funcionan a nafta o a electricidad. Este me imagino que debe ser a nafta porque va con las rueditas y todo, y me imagino que debe ser un compresor eh, a nafta o Eso algo. es una turbina de aire. Un compresor lo comprime y lo guarda en un tanque. Esto lo que hace es generar aire, Ajá. una turbina. Bueno, una turbina. Gracias, Emanuel. No sabíamos De en nada. realidad qué podría ser. Así es que, Esto es interesante, pero quizás también tiene un enfoque más que arquitectónico, quizás un enfoque más de diseño industrial, ¿no? Es como, esto es elaborado en una empresa, en una fábrica, digo, y es hecho con plástico y poliestireno, y lo único que hace es imprimir esta situación o elaborarla y se infla, ¿no? Pero quizás pensar en elementos que puedan ser inflados, no sé, elementos modulares que puedan ser inflados por gente y empezar a buscar esa lógica un poco de Ujú. la anterior imagen de realmente cómo podrías ensamblar, no sé, por ejemplo, unos tubos de una especie de globos con una capa más gruesa, me imagino, con un plástico más aislante, pero que se llenen de aire y que en algún momento se puedan apilar y conformar un espacio, ¿no? Me parece que puede ser un buen punto de partida. Sí, sí. Sí. Y Y en es, la imagen anterior que vos dijiste, esta casa no sé si quisiste decir arquitecto, dijiste del artista Kengo Kuma. Es un arquitecto ganador del PRIS, un gran arquitecto, el de la casa que nos mostraste en el anterior. Está bueno para que lo vean. lo había visto como un artista, por eso, no lo había leído como arquitecto. Bien. No, bueno, por eso te digo, te aclaro la duda para que sepan también. Porque acá en Está bien. esta cátedra vamos a empezar a hablar de arquitectos y de referentes,
y en algún momento también de la semana que viene estaría bueno empezarles a pasarles referentes quizás por partes del mundo, nada, para que se vayan adentrando un poco en este sistema. Nosotros creemos y confiamos mucho en esto, en la investigación, y no es, quizás no es la búsqueda de referentes como para hacer un proyecto y hacer una variable de este proyecto, sino es para investigar, reflexionar, verse en toda esta información y para luego nosotros razonarla, repensarla, reconfigurarla y proyectarla, ¿no? en nuestros proyectos. El Leo siempre dice, la arquitectura ya está todo inventado en la arquitectura prácticamente. Hay realmente, si bien hay espacio siempre para la innovación, pero muchas formas mucha información ya está prácticamente inventada y lo que tenemos que hacerla es procesarla, reflexionarla, sintetizarla y exponerla y mandarla al frente. Ujú. Bueno, y otro de los ejemplos que buscamos, bueno, es más o menos lo que mostró Emma recién, que sería como arquitectura plegable, desplegable. Ujú. Que bueno, y ahí esto le va a servir a él, de última después le paso el link, porque usa policarbonato y OSB. Es un concurso que ganó la Universidad de La Plata, acá de Argentina. Ajá, para el sanitario. Reciente debe ser, me imagino. Sí, ha sido el año pasado. Y lo que sí habría que ver más, porque no entiendo muy bien, me imagino que arma como una estructura con unas placas USB y el resto es un cierre, una cáscara de policarbonato que envuelve un poco esta especie de Sí. pórtico a dos aguas. Ujú. Bien, Está la lámina, pero se ve en pésima calidad, por eso no puse imágenes nada más, dale, como para está bien, entender el concepto. está Está Y bien. bien, está bien. después estuvimos viendo sobre materiales, que bueno, esto nada que ver con esto, pues son algunos un poco más rígidos. Los paneles zip, que es Ujú. OSB, EPS y OSB, y los de friolatina, que los conozco como friolatina, no sé si tienen otro nombre, Sí, que es con acero así. galvanizado. Bien. Sí, 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 son buenos puntos de partida. Inclusive tenemos algún referente también para mostrarle. Uno quizá idear el ingenio desde esta situación y ponerse en un ejercicio, quizá arrancar con esta situación, ¿no? Ya sabemos un poco qué preguntas nos hacemos para resolver esto, ya sabemos un poco qué programa puede tener, qué alcance, qué metros cuadrados y quizá uno se quiere poner el desafío de decir, bueno, agarro estos paneles zip, me voy a la empresa acá de Argentina que venda estos paneles zip, voy al catálogo, me fijo realmente qué espesor tiene, qué dimensión, entonces ya empezamos a trabajar con un elemento material y decir, bueno, ¿qué puedo hacer con todos estos paneles zip? ¿Qué sería la forma más sintética de poder levantar unos espacios que al mismo tiempo tenga un módulo que se puedan ir configurando y generando distintas situaciones y quizás también trabajar un poco con este sistema, con la cantidad menor de elementos para levantar un proyecto con espacialidad, con acceso, con ventilación cruzada, con estructura, si es la misma estructura de estos paneles que se autosoporta o se empiezan a apilar o empiezan a encastrar de distintas formas. Es un poco empezar a jugar con esa situación. Claro, ¿cómo hacemos también para que estos paneles no tengan desperdicio o la estructura que va a tener estos paneles tampoco tengan desperdicio y usarlos al máximo? Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo a pesar de pasar los días, digamos. Ujú, bien. Y bueno, y el último material que muestro y listo, que yo realmente lo descubrí recién, no sabía que existía esto, que es un aislante con celulosa, o sea, que se proyecta como el hormigón proyectado. No sé si alguien lo conocía, Claro, con los chicos es primera vez que lo vemos. fue muy interesante el descubrirlo y verlo que realmente tiene unas capacidades bastante buenas y es como un recubrimiento más y soporta tanto lo térmico como lo
hay una... Y que bastante- recicla. Y se recicla, por supuesto. Sí, 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 yo hace poco también estaba leyendo sobre esta aislante con celulosa, que mirá, no tenía entendido también que tiene ese color por naturaleza, no sé si viene de distintos colores, ¿no? Pero, y tampoco sabía que se podía proyectar esta celulosa, pero nada, es interesante siempre Eso sí trabajar está. temas. Igual para estos proyectos, a ver, no sé si podríamos llegar a un caso extremo de tener, por ejemplo, imagínate que tengamos que llevar esta proyección de celulosa en todo el proyecto. Lo mejor sería resolver como estos módulos con la mayor limpieza posible. O a lo mejor aparece esa inyección de celulosa en el prefabricado. Claro, eso. Claro, crear con placas USB y en el medio eso como aislante. Claro, como Claro, los habría tipos, que ver si... como los Perdón. tipos paneles, ¿sí? Que en Ujú. lugar de tener la parte que es como, me olvidé ahora el nombre que lleva el medio, Sí, el poliestileno expandido. el poliestileno expandido, colocarles esta celulosa en lugar del polietileno, así es que podría ser una variante también, es lo que habíamos comentado. Entre Claro que nosotros. sí. Bien, Bueno, eso era lo que bien, teníamos bien. para mostrar. Bien. Me parece muy bien. Ujú. Vamos, a ver quién tiene otros referentes, otros análisis, otros casos, otros problemas para mostrar. Compartí, Sabri. Las mandó al frente. ¿O quieren que muestre el coche algo? Como Sí, quieran. muestren. Que muestre. Bueno, Eh, hacemos así, volvemos al coche y vamos a seguir con algunos, así participan un poco más. Pero bien los dos primeros que han mostrado. bueno, yo justo también voy a mostrar un antecedente en Hokuma, que bueno, lo mencionaron recién, un arquitecto, bueno, es muy conocido. Sí. ¿Alguien se puede imaginar qué puede ser esto? Se ven chiquitas las imágenes. Ah, no se abrió. A ver. Ah, Eh, allá tengo que poner la foto. ¿sí? Ahora sí. ¿No se pueden dar una idea de qué puede ser? Pabellón, dicen ahí. Son unas maderas que están cortadas y se van encastrando entre otras. O no sé si será Bien. madera o papel o cartón, no sé qué será. Sí, básicamente es una estructura de madera que se va encastrando una con otra y lo que hacen para impermeabilizarla es como quemarlas un poco para que resistan a la humedad y a la lluvia. Y esto es un gallinero que le encargan a Ken Hokuma en México. Que él parte de lo que sería el habitar de un edificio de viviendas, digamos, una célula que se va repitiendo como pasan en los edificios de vivienda y propone espacios también como comunes, parte de esa lógica de una vivienda colectiva y lo replica en lo que sería un gallinero. Básicamente es eso, son unas tablas que se encastran, que están carbonizadas para impermeabilizar y con un solo elemento resuelve lo que sería la estructura y los habitáculos para las gallinas. Ahí se puede ver un detalle de cómo despega un poco esa estructura del suelo con un elemento metálico para, bueno, evitar el deterioro del mismo.
bueno, el gallinero que lo cubre con una tela, por eso mismo, para que no se escapen las gallinas, pero también traslada cosas que se proponen en viviendas, como puede ser la ventilación en este recinto para gallinas. Este es un espacio totalmente ventilado que sirve de resguardo para las mismas gallinas. Bueno, ahí se ven las gallinas, la escala que tiene el... Jochi, ¿tiene cubierta o queda abierto en la parte superior? Mira, en realidad no tiene cubierta, la cubierta está prácticamente en los planos horizontales. O sea, estos que se ven acá, no sé si se ven. Exactamente, las gallinas básicamente duermen en estos pequeños cubículos, ¿no? Y por así decirlo, tienen su propia cubierta, Su propia en cubierta ese en sentido. ese, claro. La verdad que tendría que ver, pero yo creo que no, que directamente son los mismos elementos de madera. Yo creo que sí tiene igual en algún lado, Puede ser. tiene cubierta. No. La verdad que no sé, pero creo que para mí son los mismos elementos de madera. Ahí lo vamos. Ah, mira, ahí se ven algunos, no sé para qué serán, pero algunas tapitas. Para registrar. Bien. Bueno, prácticamente no, son esos mismos paneles que Mirá pasan. si tiene un policarbonato por arriba. Ah, mirá, sí tiene. Perdón, sí tiene ese policarbonato, ajá. Pero bueno, es ese mismo elemento que se van castrando, que son unas tablas carbonizadas, el desarrollo de esa planta con un espacio de trabajo para tratar los huevos y el propio gallinero, un ingreso, un patio, un espacio de trabajo. Quizá no, mirá, esa planta es interesante, no sé, pensar en un sistema que con esta pieza que se encastra y forman como estos tabiques con profundidad, ¿no? Pensar en estos elementos quizá ya conformados como tabiques, como todos estos elementos repetidos y esta situación, pensarlos como elementos trasladables en tabiques y con esos tabiques empezar a configurar los espacios y cómo se pueden ir dando relación y cómo puede ir creciendo desde un habitáculo hasta un conjunto de habitáculos de 20 lugares para dormir hasta, no sé, un lugar mucho más amplio, un centro de vacunación en un caso de emergencia, etcétera, ¿no? Es como trabajar con un mismo elemento que te puede llegar a resolver una escala mucho más objetual y mínima hasta una escala más grande y cómo configurar programáticamente esa situación, ¿no? Van a haber proyectos que van a hacer mucho más hincapié en la parte constructiva y cómo son la unión y el diseño de estos elementos y van a haber proyectos que van a ser más enfocados a lo programática y a esta configuración espacial de distintos programas, ¿no? Es interesante. Bueno, ahí el módulo con el que parten y se arma tanto en corte como en planta. Es la misma sección para todo. Bueno, claro, ahí se ve el policarbonato, esa cubierta. En algunos el espacio no está. Bueno, ese sería un antecedente. Pero bueno, es un gallinero, o sea, no tiene, sale de la escala de la vivienda para un ser humano, pero sirve de antecedente. ¿Alguien quiere compartir ahora? Bueno, voy yo, Jochi. Parece nadie va a mostrar. Yo voy a mostrar. Nosotras en realidad tenemos, lo único que justo ahora a una compañera se le desconectó internet y ahora se está conectando. Cuando se conecte de nuevo, ahí presentamos. Bueno, dale, yo les voy a mostrar igual una serie de imágenes que más que con estos antecedentes o referentes, tienen que ver con
un poco ya lo que yo mostré, hice un cúmulo de varios proyectos que los voy a pasar en una secuencia de imágenes, que son proyectos más objetuales, tienen que ver más con un poco quizá la escala de un módulo, un posible módulo habitable, y también mostrarle un poco la representación de lo que, no sé, la cátedra busca, O a lo que quisiéramos a apuntar. lo que apuntamos también y a lo que queremos llegar un poco. Cuando Leo dijo la semana pasada que podríamos trabajar en unas axonométricas blancas, muy sintéticas, entonces nada, mostrarle un poco estos proyectos y también su representación para que lo veamos entre todos. A ver. Bien. Yo no voy a mencionar ni de quiénes son los proyectos, ni de dónde son, sino los vamos a ir a ver más repetidamente, sino también para sacar algunos conceptos, algunos puntos de partida y cosas interesantes de cada uno. Pensar un poco también en esto, ¿no? Esta situación de enseriar la estructura o enseriar el módulo material que va a envolver el espacio, ¿no? Entonces esto pensar también como unos elementos, se está viendo, ¿no? Sí. Por ejemplo, pensar en unos elementos, saber un poco hasta qué medida puede transportar un camión, ¿no? Qué medida es habitable para una persona. Entonces esto me parecen casos como también tratando de desconfigurar un poco esta situación. Por ejemplo, pensar en estos elementos que son pórticos, diseñar unas piezas con una misma madera y empezar a enseriar estas piezas y, por ejemplo, una posible solución de esta mini cabañita es una serie de pórticos en un mismo sentido, ¿no? Que configuran un solo espacio y después se empiezan a montar en el sitio. Estos mismos cierres lo hacen con el material y el resto son unas tablas de madera y en este caso hay vidrio encerrando esta situación, ¿no? Pero ver un poco también posibilidades de apoyo, ¿no? Elevar un poco estos elementos objetuales del suelo, que tengan la posibilidad de trabajar con distintas pendientes en lugares quizás alejados y más en el paisaje, como lugares de catástrofe, etcétera, ¿no? Esta representación muy básica, mostrando un poco la secuencia de pórticos. En este otro caso, por ejemplo, pensar en esto ya es una arquitectura más pesada, ¿no? De elementos de perfiles IPN, como ven en este caso, pero también pensar quizá en módulos espaciales y organizativos de IPNs y luego pensar en un cerramiento y cómo estos módulos se pueden aglutinar, ¿no? Pensar que estos IPNs pueden ser soldados en determinado lugar, tener una medida justa donde se pueda cargar a un camión y se llevan y en el momento del sitio hay que resolver cómo se apoya, ¿no? Pero vean adentro también unas placas de USB, cómo cierra el interior, madera, esta situación de instalaciones muy, muy a la vista. Estos son perfiles IPN soldados, pero pensar en una situación así y un poco una representación esquemática básica de cómo en un pequeño espacio se puede dar determinados usos, cómo puede contener un servicio. Esta representación de axonométrica no necesariamente tienen que ser negras, yo las muestro acá, pero está muy bien. Unos pequeños croquis que detallan la situación espacial de estos pequeños módulos, cómo puede usar ahí la persona siempre presente. Y esta representación técnica básica donde podemos ver, la estructura, cómo se repite, cómo toma el piso de estos IPNs que se apoyan. Es un poco para mostrarle entre todo. Hablábamos de la repetición, quizás con un mismo elemento en este sentido no tiene nada que ver con el caso porque es un pequeño mirador, pero con un mismo elemento que es un listón de madera que viene con determinada longitud, empieza a formar un envolvente capaz de encerrar un espacio, ¿no? Y que quizás con una misma unión resolver todo el proyecto, estas maquetitas 3D. Le iba a mostrar también en este proyecto la representación, que es muy interesante, es sintética. Ahí se distingue lo que está en corte, lo que está en vista, una estructura, Claro. digamos, de fundación básica, pero que
entiende que tiene que ir el vínculo con el suelo, la separación del elemento con el piso. Estos elementos, cómo se pueden representar de la forma más clara en un plano, ahí se entiende lo mismo que dice Koch, lo que está en gris clarito mucho más atrás, darle escala a estos cortes, esta situación de repetición de un mismo elemento, cómo encastran estos listones que nunca se cortan entre sí, estas axonométricas que explican muy bien el proceso de esta apilación de listones, ¿no? Esta axonométrica un poco es la representación que vamos a buscar en este primer trabajo, ¿no? Una síntesis muy clara espacial de estos módulos. Despieces. Por ejemplo, ahí hablamos de un material, acá hay un pabellón hecho en Chile que me parece en un festival lo utilizaron como cabina fotográfica, pero es la marca de un aislante que se usa para cine y para salas, que tienen un espesor considerable y que me imagino que son como de algún tipo de material como lana de vidrio y nada, lo que hace acá Una goma. en este proceso no hay mucho diseño y no hay nada, sino es como que el grupo de arquitectos decidió trabajar con un elemento y tratar de resolver y a través de la repetición lograr unas especies de cubículos, ¿no? Y básicamente esto es un apilamiento que, como lo ven, encima utilizan un pádel, está hinchado con un precinto, arriba tienen otra marca aislante que es como un fenólico que se usa para el entrepiso, y resolver precariamente un espacio que puede servir para una situación como catástrofe. Acá ven cómo se puede empezar a montar estas pequeñas axonométricas que explican un poco eso, ¿no? La base, los tipos de materiales, un despiece de materiales del proyecto. ¿Cómo llegan a ese espacio, a ese cuadrado es un material que tiene una sola dimensión, y cómo llegan a un espacio que se puede habitar mínimamente, pero cómo arman ese espacio a través de un solo elemento, ni lo cortan directamente, es un solo elemento que lo van vinculando al otro. ¿Cómo podemos empezar a utilizar estos materiales? ¿Cuál es la potencialidad de reciclar? ¿Qué materiales se pueden reciclar más? Si algunos están en esa búsqueda, los pallets, por ejemplo, acá lo usa como base. Esto es de Agustín Bercero y Valeria Jaro, unos chicos de Córdoba que trabajan muy bien. Este ya es un elemento objetual enfocado mucho en el diseño de estas piezas, que con un par de piezas, unos listones de madera más chapa por afuera, y van a ver madera, unos fenólicos por adentro, resuelve un atelier que tiene unas dimensiones también objetuales como un módulo, pero vean también los encastres de la madera, esta columna, cómo pasa, y las vigas toman por los laterales para no tener encuentros y encastres raros, entonces esto solamente se atornilla, están articulados como de esta forma, que son elementos muy interesantes para construirlos y para llevarlos, para ensamblarlos, para después sacarlos. Entonces nada, ver un poco esas uniones, cómo apoya con el suelo, cómo a través de unas pequeñas planchuelitas, el resto son elementos pasantes, la chapa siempre por arriba, por afuera, el gotero, un poco lo que hablaba Leo, gotero, membrana, o sea, resolver con menos lo más que se pueda, ¿no? Acá hace la estructura y deja una estructura envolvente, deja un aire entre la estructura por un tema de ventilación de la misma fachada. La chapa no toca la madera que encierra el espacio interior, entonces hay una especie de ventilación en la misma fachada. Bueno, ahí está la madera que no está en contacto con el suelo, sino que baja un elemento metálico que es más resistente a la humedad, entonces bueno, por eso es ese detalle. Claro, vean esta representación, ¿no? Acá aparecen, son los listones de madera casi cuadrados, ¿no? Las líneas punteadas, que se entiende cómo estas dos vigas se toman de esos lados, después aparece otra viga que se toma lateralmente, cómo aparecen unos elementos por afuera en el mismo orden, cómo está ordenada la estructura, ¿no? Cómo empieza a ordenarse todo este atelier, que nada, súper interesante. Vean estos cortes,
un poco lo que hablábamos, aparecen unas piezas en línea punteada, se despega el piso la madera, toma los niveles, hay un fenólico por el piso, cómo hace esta doble cubierta, también cierra, tiene una chapa con una pequeña pendiente, tiene un gotero que sobresale de la estructura, acá ven cómo se despliega con estos pequeños tacos que se toman de la estructura acá en planta. Empezar un poco este sistema, vean estas axonométricas, son muy explicativas del proyecto, un poco lo que les decía, cómo estas columnas, que son unos pequeños listones, que al mismo tiempo después son las vigas, acá se cruzan dos, para no interrumpirse, para tener unas uniones más articuladas con elementos más claros, quizás con un solo elemento, con un tornillo, quizás resolvés esta parte. Entonces el cerramiento de las placas de OSB, que seguramente están moduladas como elemento material a cómo las venden, seguramente tendrán medio Claro, paño el de abajo y un paño completo arriba. Quizás son tres, el de abajo es un tercio de una placa y lo repiten Sí. 2 veces más, para que no haya desperdicio. Después aparecen una situación de unos perfilcitos metálicos, parecen sostener la chapa por arriba, el cerramiento de las placas, la chapa, y bueno, ver un poco esta situación en estas maquetas. Esto es muy parecido, esto fue también un concurso de un hotel que en realidad tenían como presupuesto de 250 euros, entonces nada, buscaron la forma de reciclar material, todo esto está hecho con material reciclado. Se ve que diseñan unas piezas de maderas que funcionan como viga, que con unos tubing, vaya a saber de dónde lo habrán sacado. Creo que las piezas de madera son unos pallets. Va, yo lo leí, donde yo lo leí decía que eran pallets. Bien, viste, sí, sé que todo este proyecto es de material reciclado, entonces, nada, el resto también interior, fíjense que lo cierra con una chapa de polietileno transparente, que en un momento estos son habitáculos de hoteles, y lo cierra adentro también con un pedazo de tela seguramente reciclado que lo utiliza como cortina. Nada, me parece interesante también esta búsqueda de empezar a reciclar materiales. Estas chapas, nada, que se pueden reciclar, son útiles, que te cubren nada, la lluvia, las incumbencias climáticas, Bueno, etc. ahí aparece un elemento que son unos cables, unos tensores que empiezan a rigidizar la estructura en el otro sentido, porque solamente tenemos apoyos en un sentido, y lo que hace, bueno, aparece una cruz que termina de rigidizar la obra, digamos. Tensa, porque si esta cruz no está, como dice Hochi, y esto trabaja solamente en un sentido, hay un pequeño viento o vuelco, esta situación tiende a volcarse. O te apoyas en uno de los pilares y quizás se va. Lo que hace estos tensores es trabajar con esa fuerza que no lo sostiene. Vean las uniones, esto no tenemos que saber nada, pero podemos diseñar estas piezas metálicas con unos tensores que tienen unos clips que se ajustan. Hay que ir viendo, hay que ir reflexionando sobre lo que vemos, cómo esta platina se puede llegar a tomar a una madera. Esta es una representación interesante, también es como una especie de espiece tanto para el frente como para arriba y de todos los materiales que usa. Después hablamos de lo mismo. Estos referentes mostramos también esa síntesis, ¿no? De quizás con un material, en este caso un material pesado, no sé si va a servir para nuestro caso específico, pero nada, con un mismo material resolver un espacio que puede ser de uso, que es a través del apilamiento de estos mismos. Acá tiene que resolver claramente una base, pues la madera no puede estar en el piso. La representación de esto mismo es muy clara, cómo este elemento material se repite, lo marca también en las vistas. Hace un recorte de este material en un aventanamiento. Este es un proyecto muy sensible de John Pawson, pero vean una representación clara que se entiende, marca las líneas de los troncos apilados, en el otro sentido también. Vean cómo aparecen las líneas punteadas por atrás, las personas siempre dando escala al espacio.
Ya esto es una búsqueda más proyectual, ¿no? De que ese aventanamiento tenía una vista directa al pueblo, cómo lo representa a través de esta situación ya casi explica el proyecto. Un poco lo mismo que venimos hablando, ¿no? Y una cabañita, también un refugio en un pico montañoso muy alto, que también acá en un taller, fabricando una especie de pórticos, pero con un elemento laminar que es como la placa OSB, que son estas, ¿no? Y al mismo tiempo una perfilería metálica, que son las que se van solapando y van juntando toda esta estructura. El resto es un revestimiento de chapa por arriba, ahí como lo están montando. Cómo esto se puede llegar a transportar en un avión, ¿no? Este tiene 4 módulos estructurales que se ve que tienen el ancho y largo de un panel normal, ¿no? Entonces, empezar a trabajar con esta lógica material, ¿no? Y ahí como lo tuvieron que llevar a un pico de 3.000 no sé cuántos metros de altura, cómo lo instalaron en el taller. Unas placas de OSB que están vinculadas con una perfilería mínima de aluminio que hacen que encastren y se rigidice todo el mismo sistema propio, autoportante, la representación de la misma, algunas maquetas ya con materialidad. Y bueno, y también un poco acá la posibilidad de otros escenarios, ¿no? Quizá trabajar en algunos les interese y quieran trabajar en un escenario de agua, trabajar con qué tipo de pontones o dónde, cómo se podría utilizar en un escenario que, por ejemplo, instalarse en una costa y hacer una especie de pontones. Nada, un poco todo suma. Una estructura también con un mismo material que va resolviendo una secuencia, que tiene pocas luces, por eso necesita pocas uniones y se sustenta por sí solo. Ya estos no son tan yendo al caso, pero por ejemplo acá utiliza también un solo material que son unos tubitos y lo que hace acá es diseñar una pieza que es como una especie de estrella, cruz, que recibe estos cañitos por cada lado, que es esta que se ve acá, ¿no? Esto ya parece una pieza quizá diseñada en una impresora 3D de plástico, por ejemplo y qué sé yo, y buscar una situación de unos tubos, unos cañitos, unas varillas, pensar en una situación y pensar armar espacios como de esta forma, ¿no? Esta representación que te muestra qué tipo de espacio podés armar, que al mismo tiempo esta estructura termina funcionando como una estereoestructura a una escala mucho más chica de la que tenemos configurada en la cabeza, ¿no? Y generar unos espacios. Esta representación habla de un poco del proyecto que está como, existe un gran pasto verde, una gran zona sin vegetación y después una zona de vegetación, ¿no? Entonces, en la planta, cómo lo representa, con una serie de hatches, representa un espacio sin vegetación o libre, ¿no? Representa unos árboles de determinada forma y termina representando el proyecto de forma sintética, clara, se entiende que estos son los pequeños conectores. Y bueno, alguna representación ya de cómo funcionan esta pieza diseñada que puede ser interesante para conectar y hacer unas grandes envolventes, que en algún punto esto, nada, empezar a jugar con eso, quizás pensar una estereoestructura que se puede ir armando y tenga esta dinámica y es cuestión de empezar a apilar palos, quizá en otra escala, y una tela puede envolver esta situación, puede envolver tela por adentro, tela por afuera, generar una cámara de aire, empezar a buscar un poco la lógica con la búsqueda que cada uno quiera tener con el material, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa última obra? Buena pregunta, ahí se las voy a pasar, ahí te digo. No sé si quieren mostrar algo.
Bien. ¿Nadie tiene nada para mostrar? Vamos a- Sí, nosotras Bien. ahí. Bueno. Deja un segundo esa imagen. Listo. Bueno, nosotros nos basamos más que en antecedentes, empezar a recopilar información para ir digeriendo e ir acercándonos al proyecto, sin tener las condicionantes de verlo de algún de los antecedentes. Primero, una de las dudas fue, bueno, ¿qué escala va a tener esto? Nos pusimos a investigar y las catástrofes tienen cierta magnitud. El nivel catástrofes de bajo son de 25 a 100 personas, medio de 100 a 1000 personas, y bueno, una catástrofe de más de 1000 es ya riesgo alto. Como para saber cuántas son las personas que vamos a tener dentro de nuestros habitáculos, de este conjunto que hagamos. Pasar a la siguiente, Sari. Pusimos 2 preguntas. Primero, ¿cuál es el rol del arquitecto? Dice, ¿cómo enfrentarse desde el proyecto a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? Y el otro es, ¿cómo por medio del diseño urbano y su articulación con el proyecto arquitectónico se responde a una propuesta urbana grupal y se integra a la comunidad en un proyecto de cohesión y participación? Incluyendo a lo que van a ser los afectados, que tienen que tener cierta participación también en los proyectos, más en los tipos de catástrofes. Fuimos tomando algunos puntos que se nos iban viniendo a la cabeza y lo íbamos anotando. En la agilidad del armado, la eficiencia, el uso de materiales nobles, fácil transporte, todo lo que son los medios que necesitamos para vivir, ya sea agua, energía, alimentos, dónde dormir, medicamentos. Las condicionantes que se pueda implantar en distintos escenarios. Adaptación a diferentes escenarios, bueno, resistencia al entorno hostil, accesibilidad. Pasa a la siguiente. Y como consecuencia de todas estas condicionantes, nos dimos cuenta de que el objeto iba a tener cierto carácter tectónico, por así decirlo, ya que van a ser todos elementos que se van a ir articulando, uniéndose por los nudos, para poder desmontarse y montarse de una manera fácil. Se los leo. Como consecuencia de la necesidad de que estas células puedan transportarse y ensamblarse de forma ágil, creemos que nuestra arquitectura deberá ser un resultado de piezas que se ensamblan, con la característica de ser flexibles y poder expandir y contraer el espacio según sea requerido. Posiblemente con la utilización de distintas tipologías de módulos, como un módulo de servicio, un módulo habitáculo, un módulo semicubierto, podemos dar lugar a un todo dinámico, siendo como resultado una pieza posiblemente tectónica. Ahí también nos dimos cuenta de una posible tipología, donde vamos a ir nucleando en distintos módulos y algún elemento articulador, un eje funcional. Bien. Estuvimos viendo también la distribución de los espacios de manera objetual en lo que es una catástrofe, lugar de atención a las víctimas, lugar de atención a los pacientes no relacionados con la catástrofe, lugar de atención de las víctimas fallecidas y sus familias, y bueno, los diferentes espacios que van a estar en el programa.
hablando del programa, los englobamos primero en unos elementos más generales, ya sea la salud, alimento, agua, el resguardo, la energía, los residuos y los servicios. Vemos que primero, bueno, al ser catástrofe vamos a tener que tener cierto acceso a esta, no sé cómo sería esta metodología de salud, de centro sanitario, el cual vamos a poder tener un laboratorio donde se puedan crear medicinas para no tener que esperar a que lleguen, tener que generar los alimentos, ya sean dentro de un espacio o fuera, el agua, la recolección, el tratamiento y potabilizar esa agua. El resguardo que van a ser para todas estas víctimas de la catástrofe, los dormitorios, los grandes estar para la gente, espacios de usos múltiples, la energía, que no menos importante, si no, todo lo de arriba no se puede hacer, ya sea eólica, solar, siempre tratar de que sean autosuficientes. Los residuos, producir gas con el tratamiento de estos residuos orgánicos y el tratamiento de las aguas grises, ya sea para las huertas y bueno, y los demás servicios. Bueno, ahí estuvimos hablando también de esa tipología que puede estar unida por un eje articulador donde aparecen estas cápsulas, estas células, que pueden ir sumándose, respetando un módulo, ir sumándose e ir formando diferentes situaciones. Pasa a la siguiente. Pasa a la otra. Bueno, esos eran algunos de los apuntes mientras lo hacíamos. Y ahora vamos a mostrar unos ejemplos de manera lúdica, sin frenarse mucho en cada uno, como para dar un pantallazo y el andamiaje con estos sistemas de nudos que podemos ir replicando e ir articulando y ir sumándole módulos. Uy, se salió. No, ahí está, ahí se terminaba. Ah, me falta. Bueno, habían otros ejemplos más, pero más que nada era esa búsqueda de la información, de saber en dónde estamos parados primero antes de ver hacia dónde caminamos. Sí, yo creo que está muy bien los problemas que tocaron y cómo se podría dar solución y respondiendo todos esos problemas a un programa que yo creo que es válido y necesario lo que han colocado. Se ve también tomar conciencia de eso, de los distintos escenarios de catástrofe, de baja magnitud, media y alta. Creo que está el desafío en eso, poder resolver con un elemento arquitectónico quizás esas 3 escalas de esos escenarios de catástrofe. A lo mejor, ese es un poco el desafío y que estaría bueno apuntar a ello, digamos. Me parece bien, yo es como hablaba el Leo el otro día del corral, habló del corral con las ovejas, ¿no? No sé si lo escucharon. Me parece bien meter también ya empezar a ver el tema de tipología y esta configuración espacial, de cómo empezar a aglutinar y cómo se pueden juntar estos módulos, ¿no? Se veía muy interesante en ese ejemplo que pusiste, cómo estos módulos o esta situación son los que contienen determinado el espacio en sí, y bueno, y quizás con otro elemento que es una configuración espacial que tiene que ver con la linealidad, con la circulación, con esta especie de pasillo, ¿no? Cómo conectar a través de otro elemento estos módulos, ¿no? Me parece interesante. Sí, y además también hablamos de antecedentes, pero los antecedentes en una carrera como es arquitectura no solamente tienen que ser obras de arquitectura, también pueden ser antecedentes de lo que ha pasado en la historia con el catástrofe,
incendios, y cómo a partir de esos antecedentes, de esa historia, podemos tratar de minimizar al máximo futuras tragedias. Así que bueno, creo que hablar un poco de eso también es parte de los antecedentes. Bien, está muy bien el trabajo. Profe, ¿Cómo? a mí me surgió una duda. Bien. En sí, ¿tenemos que armar como un prototipo que se va repitiendo o podemos armar un prototipo más grande, por así decirlo? Pues también tenía esa duda de la capacidad de gente que tienen que abordar, porque en cada escenario es diferente. O sea, si es por ejemplo ahora en lo más reciente del COVID, es como que depende del día o si es vacunación o no. En caso de los incendios, se ha sufrido mucha gente, entonces no sé si enfocarnos en un solo prototipo que si yo, depende de la cantidad de gente, se va replicando, o uno en general que como que cumpla para todo. Y eso es un poco lo que apunta la cátedra, hacer un prototipo, una obra de arquitectura totalmente flexible, de que quizás con un solo elemento puedas llegar a darle sustento a 100 personas, de 100 a 500 y de 1000 a 3000 personas. O sea, como con un elemento de arquitectura podemos llegar a resolver esas necesidades. Sí, bien, y yo también sumo, no necesariamente tenemos que armar un módulo habitable, un habitáculo de determinadas dimensiones, pero como el ejemplo de Manuel recién, ¿no? Quizás con la flexibilidad y la adaptabilidad de tu proyecto, primero que si armamos algo en un centro de operaciones, en algo tiene que ser transportable, ya sea por avión, tren, auto, camión, helicóptero. Entonces, entender un poco esa lógica, no podemos armar unos módulos enormes, prefabricarlo en determinado lugar para después no transportarlo. Entonces, quizás un proyecto que tengas la posibilidad de armar un módulo pequeño, pero al mismo tiempo reconfigurar ese módulo y armar con la misma metodología del sistema constructivo, los mismos materiales de ese módulo, poder armar algo más grande, obvio que se puede y va a sumar mucho para el proyecto. No sé si se entiende la pregunta. Sí, ahora sí se entendió y me aclaró bastante. Si Bien. quieren muestro algo de lo que... Dale. Nosotras íbamos a presentar ahora. Ah, bueno, perdón. Bueno, Caro, dale. Después vos, Frank. Bueno, nosotras buscamos tres antecedentes. Acá hay dos, que uno en realidad se aboca más a la idea de un arquitecto, que es el primero, que es el de Mitchell Reynolds, como dice ahí. El ejemplo que buscamos es Naveterra, que yo mandé un video ayer el martes al grupo de ese lugar. Eso está en Ushuaia, pero la idea con la que el arquitecto hizo eso se ha replicado en varias construcciones, en varias escuelas, en Chile, acá en Buenos Aires, en Uruguay también. La idea del arquitecto tiene 7 puntos, como dice ahí, que lo principal es la utilización de la energía renovable. Entonces utiliza lo que son paneles solares y donde se puede la energía eólica. El acondicionamiento térmico pasivo, que lo que permite es que se mantenga una temperatura estable entre los 18 y los 25 grados, tanto en invierno como en verano. Eso porque utiliza una cara vidriada al norte y un muro bastante grueso al sur. Ese muro se hace con materiales reciclados, que es con neumáticos, que ya no se usan, se les pone cartón, se llena de tierra y eso es lo que se utiliza como muro.
Entonces, durante el día eso se calienta y durante la noche permite que el espacio siga manteniendo la temperatura. Después, la captación de agua de lluvia, eso es a través de un sistema donde el techo tiene ondulaciones para que todo el agua de lluvia caiga a unos ciertos tanques, donde primero se filtra para que no pase mugre, digamos, se filtra y de ahí se va a un tanque interno de la vivienda y a través de bombas es que se alimenta toda la vivienda. Después, en cuanto a lo que es la producción de alimentos, se tiene una huerta, queda al lado norte, entonces cuando esto está ubicado en Ushuaia, pero en lugares donde las temperaturas son muy bajas, lo que permite es que las contingencias climáticas no afecten a la huerta. O sea, puede nevar, puede llover, puede caer granizo, todo lo que pase, y la huerta igual no se va a afectar. Después se reutiliza el agua de lluvia. Una vez que llega a la vivienda, el primer uso que se le da es para el consumo, para el lavado de los vegetales. De ahí, las aguas grises que se eliminan de ahí, o sea, todo lo que es desde las bachas, la ducha, lavarropas, todo eso, va a un sistema de filtrado que, bueno, no se ve bien, pero ahí está, es esa imagen donde a través de ripio se va filtrando esa agua y sobre eso es que está el invernadero. Entonces todas las plantas ahí se alimentan, o sea, se riegan a través de la evaporación de esa agua. Una vez que se termina de filtrar, a través de un musgo que se le coloca en la última etapa de filtrado, esa agua vuelve a la vivienda y va a la mochila del inodoro. Entonces, de ahí se eliminan, pasa a las aguas negras, que pasa por otro filtrado, donde pasan los líquidos y quedan los sólidos, y esa última etapa va a todas las plantaciones que están fuera de la vivienda. Entonces, en ningún momento el agua, los desechos del agua salen del terreno, siempre quedan ahí y se reutiliza el agua una y otra vez, o sea, 4 veces. Bueno, y como último, bueno, se utilizan todos los materiales reciclados. ¿Cómo? Bueno, No. Bien. Se utilizan materiales reciclados, que lo principal que se utiliza es los neumáticos, las latas y botellas de vidrio. Que eso ayuda a mantener la iluminación dentro de la vivienda y a reducir el costo de la construcción. Ahí están los dos, y el de abajo, el otro antecedente. Ah, sí, ese es el otro. Bien, bien, bien. Entonces, Sí, no, lo veo súper interesante, y también innovador en parte. Ahí entra un poco lo que sería o sea, lo que hablaba Leo antes, una de las ovejas, y también hay que empezar a llevar las otras en lo que puede ser estructura, materialidad. Bueno, lo has hablado acá también. O sea, claro. Sí, el segundo ejemplo, lo que son, en realidad son containers que se hicieron en toda la época de pandemia,
pero lo pusimos porque lo que nos pareció interesante es que en realidad esto se hace en Italia, donde se tiene un problema con los containers, que hay mucha cantidad y ya no se sabe o sea, no se los reutiliza. Entonces, este arquitecto lo que hizo fue ocupar esos containers que ya hay, que están fuera de uso, y los reacondiciona para usarlo como módulo sanitario. Pero lo interesante que tiene en realidad es que se hace en una etapa de pandemia o sea, porque no hay espacio en los hospitales, pero se puede utilizar también para lo que son catástrofes, para llevar, o sea, para transportarlos a otros lugares, y también se pueden juntar varios módulos y hacer como un centro de salud un poco más grande. Y están totalmente equipados. Sí, seguramente es interesante siempre el tema de los containers y el uso que se le puede dar, y seguramente sería muy interesante el ejercicio de realmente cómo se configurar o qué configuración espacial pueden tener estos containers. Hemos tenido algunos trabajos en otros años con containers de otro tipo de proyectos que nada, es válido e interesante y puede llegar a venir al caso. Quizá ahora, como este proyecto busca una solución propia por nosotros, tratando de también innovar un poco, ingeniárnosla con qué tipo de materiales podemos utilizar, qué materiales tiene mucho desperdicio, cómo podemos usar ese desperdicio. Entonces yo me correría por ahora un poco el lado de los containers. ¿Por qué? Porque el container ya viene tal como es y solamente podrías hacer como este proyecto solamente con esa pata de la oveja de una configuración espacial, o en el caso de cómo se podría aglutinar. En ese caso yo me correría el container. Lo que sí puedes idear y puedes empezar a pensar de ese modo es ver uno de container, que realmente el container tiene esa medida porque es una medida universal básica de transporte. Un container, Claro. un avión te lo lleva, un camión te lo lleva, un micro te lo lleva, un barco, etc. Entonces también... Sí, también lo pensamos como la flexibilidad que tenía, o sea, el hecho de que se puede montar y desmontar rápidamente y que se puede movilizar. Y el tema de resolver una problemática aparte de la que está sucediendo. O sea, en Italia fue el tema de los containers, buscar qué materiales son los que hoy en día acá no estamos reutilizando o que hay en cantidad, y buscar esos materiales y usarlos acá. Muy bien. Bien. Esa es la idea. Bueno, abrí ese micrófono. Perdón. Sí. Perdón, este ejemplo que encontramos es que estamos en el mismo lugar, entonces se escucha. Sí. Es un pabellón chimenea que está en Rusia y nos pareció interesante también porque tiene toda o sea, parte desde una base, un terreno vacío, rodeado de árboles, donde genera toda una estructura, que esa estructura es un espacio para rellenar y formar ese cerramiento. Es un pabellón con un uso en realidad no habitable, sino más, no sé, ¿cómo es? No para vivir, sino para pasar tiempo, cortos periodos. Y está bueno porque tiene un montaje rápido, en realidad que perdura en el tiempo, y sus herramientas, que en este caso son maderas de los bosques o residuos que han ido quedando, también se utilizan para realizar el fogón dentro y generar ese espacio de no sé, para calentarse y para pasar tiempo en ese pabellón. Tiene el techo metálico, o sea, una chapa metálica,
Y es simple, la estructura del techo son reticulados, también reutilizados, y nos gustó por el tema que el cerramiento es algo que se va utilizando según la necesidad que va viendo. Sí. Lo tenía un poco en mente, ¿no? Me parece interesante también. Obviamente, quizás ahora en el trabajo tratemos de buscar un poco lo que dice el Leo de un lugar que sea aislante, que tenga su propio cobijo, que sea un resguardo, ¿no? Pero me parece interesante ambas partes, ¿no? Como la parte estructural de armar, de que quizás con piezas reticuladas y con un espesor de esta estructura que al mismo tiempo es sumamente liviana y transportable, tienen en por sí, desde el lado A al lado B de estos muros que puedes armar o este espesor de viga, de losa con los reticulados, hay aire, ¿no? Entonces, pensar también un ingenio de cómo, en caso de que necesitemos cerrarlo, cómo esto podría cerrarlo, cómo podría aislarlo, qué tipo, cómo puedes rellenar todo ese espacio en el medio. Nada, empezar a usar el ingenio y empezar a ver posibilidades, ¿no? Claro. Pero sí, están buenos los ejemplos y bueno, ahora es eso, quizás ya empezar a entrar en proyectos para ver si realmente funciona algo de lo que estamos viendo, o sea, de cómo replicamos esto o no, sí, en nuestros proyectos. Bien. Pablo, ¿vos querías mostrar algo? ¿Tenías? Yo mostré recién. Era Bien. yo, profe Franco. Franco era. Ahí comparto. Ahí se ve. Se ve. Buenísimo. Bueno, yo estuve buscando un poco y me enfoqué, o sea, investigué un poco más como en la problemáticamente, o sea, lo que era la actualidad, un poco lo del COVID, que fue como lo más cercano, más actual que me apareció. Uh-huh. Y bueno, también vi que en realidad es un concurso a nivel Latinoamérica, que bueno, fueron uno de los primeros chicos que mostraron. En este caso es el que obtuvo el segundo premio, que es de Perú. Bueno, y me llamó la atención, o sea, puse los dos ejemplos de este que con un poco elementos constructivos, la cantidad de módulos que iban armando y conformaban un solo espacio. Uh-huh. Bueno, acá está explicado bien en detalle constructivo cada parte del módulo, que es con la estructura de andamios tubulares, un piso vinílico, también la estructura de madera para hacer la cubierta de techo con policarbonato y los muros de lona térmica. En sí es un simple módulo y bueno, también lo que me llamó la atención el tema que, bueno, como hablamos recién, era de que tampoco se puede hacer un módulo tan grande porque obviamente hay que transportarlo. Entonces, bueno, también era como una de las premisas del concurso, por lo que leí que tenía que ser de fácil transporte y también de una rapidez de construcción y que no llevara tanto personal por el tema de los casos de COVID. ¿Puedes volver un segundo a la imagen anterior? ¿Esta? Ahí está. Bien. Si quieres avanzar. Bueno, y ahí un poco muestra como todos los módulos unidos y las diferentes zonas, o sea que puede ser muy versátil. Y bueno, y este sería el que también mostraron los chicos, que era el premio ganador. Bueno, yo encontré como puedes cargar bien los detalles constructivos y en este caso también era lo que me llamó la atención como con la placa de policarbonato que, bueno, y también un poco el tema de andames para la base y perfil H, si no me equivoco, dice. Me llamó un poco también la atención la altura, o sea que con algo simple se podía armar varias cosas.
Y también, bueno, lo que más me llamó la atención fue el material del policarbonato, el montaje que era como de acordeón. Y esos dos son los ejemplos que busqué. Pero bueno, la duda que más tenía era sobre ese tema de que tampoco enfocarnos en un solo módulo, pero como que tenía un poco de duda en la escala del proyecto. Pero ya me quedó bien claro. Perfecto, no, se entiende. Uno podría pensar, ¿no?, en estos proyectos o esta especie de módulo base, que en realidad puede ser un módulo base desde un habitáculo hasta poder desarrollar un poco lo que nos mostraste recién, una configuración, una organización de espacios programática, con el ejemplo, no sé, de catástrofe de menor impacto de 5 personas, catástrofe de mediano impacto 50 personas, y no sé, y una suposición en una catástrofe en una ciudad de miles de personas, ¿no? Entonces... Sí. Hay que ver, obviamente, esto cómo resiste térmicamente. Claro, el clima. También no sé si en el concurso no estaba agregado, no encontré información sobre eso, como que no estaba contemplada la parte de servicio, como que era para algo provisorio. Sí. Entonces, pero bueno, era como los ejemplos que más me llamaron la atención y bueno, obviamente hay que seguir investigando. Bien. Otra posibilidad también, ¿no?, es quizás no crear solo un módulo, sino tener como distintos módulos. En un momento, Leo, hablamos de esta situación de módulo de servicio y módulo habitable. Siempre en la arquitectura es tratar de resolver sintéticamente y el funcionamiento lo más eficiente posible de los servicios es como fundamental, y después otro módulo espacial que contenga espacio. Entonces quizá un proyecto puede tener 1, 2, 3, 4 módulos distintos, que la conjunción de esos espacios y su configuración pueden armar distintas soluciones. Sí. A ver, empieza a jugar algo, o sea, uno se empieza a armar de un catálogo de elementos para habitar, para tener de servicio. Se puede armar un catálogo de distintas dimensiones de mismos elementos, digamos. Buenísimo. Así que bien. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene algo para mostrar? Bien. Bueno, ¿es la única que te queda? No. Bueno, chicos, el Hochi va a mostrar una casita que vimos ¿Esta la pudieron ver? ¿Esta casa? Hablamos la semana pasada. Parece no la han visto, así que dale. Bueno, es una casa, como hablaba Leo, es una casa que los muros son prácticamente unas bolsas donde adentro aparece un material térmico que, bueno, son, creo, bolas de tergopor. Y básicamente son esos paneles que se conforman de la misma manera y se repiten en todo el largo de la vivienda. Lo que tiene interesante esta vivienda es que es prácticamente un solo espacio que después configura elementos más puntuales, más chicos, dentro de este espacio. Entonces resuelven divisiones, servicios, en un solo espacio, pero con la aparición de otro elemento. Bueno, este es un poco el interior. Estos elementos que les mencionaba recién son esos cubículos de madera o esas cortinas que empiezan a aparecer en el espacio que lo dividen, lo fraccionan, pero es eso, es solamente un espacio donde aparece este segundo elemento que le da respuesta al programa de la vivienda. Bueno, cómo se habitan esos cubículos, que se pueden trepar. Es un espacio prácticamente de 2 niveles, libre, donde, bueno, aparece esto que les mencionaba.
bueno, un despiece donde se puede manifestar, o sea, donde se manifiesta una estructura y después aparecen estos paneles, estas bolsas, digamos, que contienen el material aislante, una cubierta que termina de cubrir todo el espacio. También empiezan a aparecer espacios intermedios, como puede ser esta primera parte, después un cierre y todo el espacio cubierto. Bueno, tiene también, resuelve todas las instalaciones, un detalle menor, pero que aporta mucho a la vivienda, porque cómo haces para pasar instalaciones en estos paneles, lo resuelve directamente sobre el piso. Bueno, también el material mismo genera una atmósfera distinta a un material convencional. Muy bien. Bueno, ahí la planta también, hablando un poco de representación, donde se distinguen los paneles, el módulo. Básicamente es eso. Bueno, y esta imagen, cómo empieza a contrastar el adentro con el afuera una vez que avanza la noche. Muy bien. Pues que otra más. ¿Cuál muestra este o cuál? Los dos. De los 14. No sé. ¿Ustedes conocen a Lacaton y Basal? Que ahora en estos días fueron muy nombrados y salieron en muchas notas, en muchos artículos de ellos, porque bueno, son unos franceses que ganaron el premio Pritzker ahora, en este 2021, digamos, 2020 en realidad. No sé si los ubican. Yo alcancé a ver unas fotos nomás, pero no me metí en la obra a verla en sí. Bien. Bien. Y si no lo ubican, ahora lo van a tener que ubicar. Sí, Claro, ellos se caracterizan por una obra muy austera, dentro de todo barata para lo que es el país donde trabajan, y también tienen un lado más social. Es un hombre y una mujer que han armado su estudio, pero bueno, esta es una obra que queríamos mostrar. A ver, vamos a empezar. Bueno, este es el frente de la casa. El frente de la casa está trabajado con una piel, que son unos paneles de fibrocemento, que lo que hacen es empezar a abrirse y empiezan a también configurar distintos espacios y dan, digamos, protección, por ejemplo, a lo que son las ventanas de arriba. Ese mismo cierre funciona como alero, quizás. Prácticamente es una estructura, toda la vivienda vuelvo al principio. Esa es la fachada de la casa, está en un barrio convencional en Francia. Este es el frente de la casa con estos paneles de fibrocemento ondulados, donde atrás aparece los muros de la vivienda, que son de madera, una estructura metálica que aparece tanto en la parte delantera como en la trasera. Esta es la parte delantera, esta es la parte trasera, que por el clima del lugar proponen una especie de patio invernadero, que aparece el policarbonato. Este policarbonato también ondulado. Pasa algo con el policarbonato que depende del país donde esté, es la calidad que tiene. Ellos lo utilizan muchísimo en casi todas sus obras, en la mayoría de sus obras. Por eso mismo, para
generar una atmósfera más amigable, más como de invernadero, por el clima que tiene. Esta es la parte trasera, lo que daría el patio de la vivienda. Es una estructura toda metálica, tanto en el interior como en el exterior de la casa. Aparecen estos elementos rigidizantes, porque prácticamente son pórticos metálicos donde sí o sí se tienen que rigidizar en ambos sentidos. Van a aparecer en este sentido y quizás, bueno, en el otro sentido también. Pero es una casa ultra barata, bueno, así la mencionan ellos, y como con elementos quizás bastante, no sé, ordinarios, claro. Poco usados en la construcción, quizás no resuelve. O poco usado en la construcción de vivienda, a lo mejor más en la parte agraria se puede empezar a ver más, o en la parte industrial. Bueno, la ventilación de ese espacio, como obviamente el calor sube, tienen que salir. Sí, también es interesante esa imagen. Mira, no, la anterior. Pensar en la otra. En la fachada, ¿no? Esta. Sí. No pensar estos sistemas, no pensar quizás módulos que con determinada apertura o una situación espacial que en determinados momentos del día funcione como abierto y al mismo tiempo te genera una expansión, por así decirlo, en un módulo habitable y te genera una organización en el día que durante la noche, si esto se usa como un habitáculo y alguien tiene que estar adentro, la posibilidad de cerrarlo, ¿no? Da como la opción a esa situación. Depende del uso o a qué hora del día estemos. Quizás estamos, no sé, solo en la parte diurna, que es abajo, y bueno, lo demás se cierra por completo y bueno, esa piel es el mismo tratamiento para la misma fachada, bueno, pero con aperturas distintas. Si te cambio se borra. Bueno, un poco la planta, una modulación clara, cómo se empiezan a manifestar estos paneles, o sea, estos módulos de los materiales también, los tirantes, tensores, las rigidizaciones. Acá, bueno, claramente tiene un módulo estructural, otro módulo estructural, otro y otro, y cómo empieza a rigidizarse todo esto mediante cruces. Muy bien. Bueno, fachada. Prácticamente, bueno, estos apoyos, que son tres líneas de apoyos, que, bueno, se empiezan a rigidizar en los perímetros. Sí, ahí básicamente lo que te muestra, que es un poco el lema de estos arquitectos. Ellos intentan darle una solución siempre, tanto en concurso como en los proyectos que hacen, es imagínate esa situación, es construir más con menos. O sea, Claro. con menos presupuesto, construir la mayor cantidad de metros cuadrados. Y es así como han ganado numerosos concursos en todos sus proyectos. Y como ven acá en esta planta, ahí muestra un poco esta situación, ¿no? De que quizás esta situación esta de la casa tiene esta dualidad, ¿no? Que la mitad es una casa como más cerrada y una situación más aislante, y tiene otra mitad que tiene una condición intermedia en el cual también se le otorga mucho uso. Entonces quizás en vez de hacer una casa no sé, quizás en vez de hacer una casa con todos los materiales, todo cerrado, de este tamaño, qué sé yo, él le propone, no sé, al cliente otorgarle esta casa en la cual una parte de la casa, tiene una condición mucho más cerrada, más permeable, más impermeable, por así decirlo, más contenida, y otra mucha cantidad de metros cuadrados otorgados al espacio y al uso que tiene otra condición y una relación con el patio distinta.
Claro, Entonces, y pensar en el clima del lugar. pensar también en unos módulos que existan una condición, como recién dijimos, una condición más de servicio, ¿no? Que necesitan una permeabilidad, y otra condición más de, como recién dijeron las compañeras, si bien bueno, no puede ser habitable un espacio que no está cerrado, en realidad sí es habitable, lo que sí es que no se puede, no tiene esa condición de la acústica, de la térmica, de esa condición más de cueva que nosotros necesitamos, que son los dormis prácticamente. Claro. Así que no entiendo. A ver, pasó. Bueno, muestro el último ejemplo y Que ya nos queremos ir a las casas. sí, que ya son las 8. Bien. Se me trabó la voz. ¿Este o el de Chile? Dale. Uno más, coche. Bueno, a esta obra no sé si la conocen. De Sumter. Sí, sí, es un memorial por toda digamos, los juicios contra las brujas, esa persecución que estaba en el siglo XVII, digamos. Y bueno, este pabellón habla un poco de eso, son 94 víctimas que estaban en ese lugar, en Noruega, y bueno, él hace esta obra. Esta obra prácticamente son unos pórticos de madera que aparecen en repetición y se extienden básicamente por 120 metros. Esos 120 metros en donde aparece una tela tensada, que es una tela de fibra de vidrio, que se usa en el lugar para las embarcaciones, para tapar, no sé, mercadería de embarcaciones, o bueno, se usa en el sitio. Y esos pórticos de madera, esa estructura que es de pino, también usa como referencia unas estructuras del mismo material para secar, digamos, los peces, el pescado ya extraído del mar. Pero bueno, básicamente es eso, es una repetición de un pórtico que se extiende hacia todo el largo y aparece una cubierta de chapa, bueno, que brinda también ese otro cobijo más. Cómo se separa del suelo esa estructura, que no está en contacto la madera, sino aparece una pieza metálica. Y esta tela que se va tensando y termina si no se tensa esa tela en el medio del mar, o sea, en la costa, es una tela que estaría moviéndose todo el tiempo. Cómo aparecen los tensores que rigidizan de alguna manera esa tela. Un poco esta rampa que me pareció interesante, que tenemos que lograr que los proyectos sean totalmente integrales, de alguna manera u otra, no sé, pero tienen que responder a todo tipo de usuarios. Bueno, no me detengo mucho en el sentido de la obra, sino más en lo constructivo. Bueno, acá se ve la tela, bueno, que toma otro color y cómo se tensa también. Un poco vamos a hablar de operaciones, la operación está clara, es esa repetición de pórticos donde aparece una cubierta, donde se separa del suelo y sobre estos pórticos, en el espacio del centro, se empieza a tensar una tela. Los elementos son del lugar, se usan para la pesca, bueno, una maqueta, también un sistema de representación. Bueno, acá sí. Nosotros mostramos este negativo, pero bueno, acá se ve un poco la pendiente que tiene el terreno y cómo con estos apoyos nivela todo el interior, o sea, todo el pabellón, y
acá aparece una planta en negativo. No somos tan partidarios de esa representación, por lo menos en la cátedra, así que traten de evitarlo y traten de hacerlo lo más claro posible. Croquis. Y bueno, quizás a esto apuntaríamos un poco más, una planta un poco más sintética y clara. Maqueta. Pero bueno, ahí se estudia el módulo y es ese módulo que se repite, no sé, se repetirá 40 veces, 50. Bueno, ese es el proyecto. Bueno, chicos, no sé si qué les pareció lo que hemos hablado. Vamos a tratar de avanzar en lo que más podamos, en lo que podamos para el martes, así ya Leo se suma y podemos quizás ver algo de proyectos, de materiales, Vayan pensando, vayan anotando datos, anotando posibilidades, tipología espacial, configuración espacial, diversidad de materiales a utilizar, planteos estructurales de cómo pueden ser estos módulos, cómo se pueden agrupar. Hay un montón de ovejas que recopilar y la idea es que vamos a ir viendo eso con cada uno, en realidad con cada uno, puesta en general. Ya vamos a hablar un poco después cómo les gustaría armar una dinámica de evoluciones en el curso. Así que avancen lo que más que puedan, sigan analizando referentes, empiecen a proyectar ya por su cuenta. Así que lo vamos a ver con el Leo el martes. Y buen fin de semana. La semana que viene también seguramente ya les vamos a pasar un cronograma con preentregas y entregas para que no hayan sorpresas y ustedes empiecen a organizarse de la mejor forma. Traten de tirarse con todo esta semana y la que viene, porque es un trabajo muy corto, son 4 o 5 semanas nada más, que va a pasar volando y la idea es empezar a verlos a todos. Formaron 2 grupos nada más. Sí. La idea de los 3 grupos es un poco eso, para que todos reciban crítica y hacer 3 salas, uno con cada uno. En esas salas nos vamos a ir rotando nosotros. Un día le va a tocar al Alfred, al Leo y después a mí. Pero bueno, es un poco esa de tomar esa dinámica para poderlos ver a todos. Así que bueno, revisen ese grupo y traten de formar el tercero. Ok, profe. Perfecto, profes. Bueno, perfecto, chicos. Buen fin de, chicos. Que tengan buen fin de, nos vemos el martes. Nos vemos. Igualmente nos vemos, profe. Gracias. Igualmente.